Vamos a exaltar su nombre. Entra en la presencia del Señor y adórale. Yo sé que usted vino a adorarle. Si usted quiere levantar sus manos, si quiere inclinar su rostro, si quiere levantar su voz, tan solo adórele. Él está aquí. Aleluya. Y adorarle de corazón. Entra en la presencia del Señor. Y alza tu voz con júbilo. Solo a Él. Él es digno de toda alabanza. Cristo, nombre sin igual. La gloria y honra y alabanza. Él está aquí. Él quiere que usted le adore con todo su corazón. Qué lindo es alabar al Señor. Démosle gloria. Démosle la honra y toda la alabanza a nuestro Señor. Padre Celestial, pero mil gracias, Señor, por esta oportunidad. En esta mañana te honramos, te glorificamos. Queremos exaltar tu nombre. Y lo más especial, Señor, es que te queremos recibir a través de tu palabra, Señor. Toma control de todas las cosas y nos dejamos en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. ¿Usted cree que es digno el Señor para alabarle? Yo creo que por eso usted está aquí, porque usted lo cree. Por eso vamos a alabarle, decirle digno es. Aleluya, aleluya. Digno es de adorar.
Jesús. quien pueda ofrecer lo que Él nos ofrece. Jesús. Las tinieblas no soportan su luz. Aleluya. ¡Aleluya! ¿Lo creemos? ¡Amén! Pueden tomar sus lugares si son tan amables. Lo creemos y por eso vamos de victoria en victoria. Victoria en Cristo. Oí la antigua historia como un Salvador de gloria. Aleluya. Aleluya. Oí la antigua historia como un Salvador de gloria. Su vida en el Calvario dio por redimirme a mí. Oí de su agonía, De su agonía, de su sangre de su redentora. sangre Y arrepentido me entregué. arrepentido me Y triunfo, entregué, y yo triunfo alcancé. alcancé. ¡Oh! Victoria En Cristo, mi Salvador por siglos. Él me buscó y me salvó con precio sin igual. Me amó sin conocerle, con todo quiero amarle. Mi corono de triunfos bajo su redención. hoy como él sanaba, Hoy como Él sanaba, con su poder limpiaba. como Hoy hizo al cojo andar también y al ciego ver la luz. Dame Jesús mi vida, ven y sana mi alma herida. pudo allí Jesús llegar y darme lo creo. Victoria en Cristo, mi Salvador por siglos. Él me buscó Me buscó y me salvó con precio sin igual. Mi amor sin Amor conocerle, sin conocerle. con todo quiero yo amarle. Él me coronó de triunfo. de triunfo bajo su redención. Escuchen esto. Oí de una mansión que me alistó. A usted también se la ha listado el Señor. Por eso cántele con todo su corazón. De cristal, hay ángeles cantando y Santos alaban. un día allí yo cantaré. Yo cantaré el cántico triunfal. ¡Aleluya! Victoria en Cristo, mi Salvador por siglos. Él me buscó, Él me buscó, Él me y salvó. con precio sin igual. Él me amó sin conocerle. Conocerle, Por adoré. todo quiero yo amar. Me coronó de triunfo. De triunfo bajo su redención. Aleluya. Amén. Aleluya. Podemos dar un gloria a Dios. Gloria a Dios. Andando yo errante, sin Dios y sin perdón. Jesús amante y tierno de mí, de usted, Él tuvo compasión. Por eso le vamos a alabar y glorificar. Andando yo errante, Errante, sin Dios y sin perdón. Jesús amante y tierno me tuvo compasión. En su dulce vida con gozo acepté. ¡Cantémosle! Gracia infinita. ¡Aleluya! Mi alma llena fue. Él nos santificó con todo su corazón. Y en aquel instante cambió yo sentí. Su gracia me llenó y transformó mi ser. El amor triunfante vino sobre mí. En abrumante prueba yo sentí desmayar, pero pedí potencia nueva para poder triunfar.
aquí en este de tu preciosa fuente, aleluya, que hacia crecer y me santificó con su gran poder. En aquel instante cambio yo sentí, su gracia me llenó y transformó mi ser. El amor triunfante vino sobre mí. Aleluya. Me di su gran potencia, bautízame, Señor. quemando la impureza, Quemando la impureza, me dio perfecto amor. Con fuego de los cielos, Él purificó mi ser. Conforme a mi ruego, me dio su gran poder. ¡Aleluya! Me santificó con su gran poder. Y en aquel instante cambio yo sentí, su gracia me llenó y transformó mi ser. El amor triunfante vino sobre mí. Ya vino, sí, ya vino. Ya vino, sí, ya vino, mi alma cantará. Espíritu divino que me confortará. Derecha del pecado, Él limpiará mi ser. Mi vida ha cambiado, glorioso amanecer. Con su gran poder, en aquel instante Cambio yo sentí, su gracia me llenó y transformó mi ser. El amor triunfante vino sobre mí. por eso cantamos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mi sendero de amor. ¡Cántalo conmigo! Quiero andar, mi Señor, por tus el camino por toda verdad Y mi sendero de amor. Bienvenidos a su programa El Evangelismo en el Tiempo del Fin. 30 minutos en compañerismo divino en la palabra de Dios. El mensaje del evangelista del tiempo final está basado en Malaquías capítulo 4. Es una restauración. Tanto el mensaje como también el mensajero tendrán que ser con la restauración de la fe. Dios les bendiga. Dios le dio al hombre esa sed para que le adorara, para que le amara y lo buscara. Pero el hombre cambia eso por el llamado del diablo y va y codicia mujeres, placeres y cosas del mundo, procurando satisfacer esa creación santa que Dios ha puesto allí para que le ame a Él. La pone en las cosas del mundo. Pero hermano, una vez que es cambiado y esa fuente llena de guasarapos y de todo tipo de problemas ha sido limpiada y esterilizada, y en ella es vertida el agua pura de Dios, el pecado ya no puede tocarle. Amén. Palabras de vida
del Espíritu de Dios en el mensaje Hebreos capítulo 6, parte 3. Shalom para cada uno de ustedes. Es un gran gusto compartir nuevamente este tiempo especial y en las anticipaciones de la palabra infalible del Señor. Un tiempo en donde nos dedicamos completamente para oír el Evangelio. Y en el Evangelio está el poder, la eficacia de la eterna palabra del Señor para transformar todo corazón. Él ha prometido que Él enviaría su palabra y traería sanidad a sus hijos. Así que, bienvenidos a su programa El Evangelismo en el tiempo final. Vamos a darle lugar, vamos a invitar al hermano Edison Baque, que nos va a traer la lectura de la palabra del Señor y va a presentar la cita del día, el pan diario. Todos vamos a recibir la cita del día en el nombre del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le bendiga, amados hermanos. Una buena tarde para cada uno de ustedes y un saludo para cada uno de nuestros oyentes de la transmisión, el programa radial El Evangelismo en el tiempo del fin. Soy el hermano Edison Baque y para mí es un honor compartir con ustedes las escrituras antes de poder oír la cita del día, el pan del día, una porción del mensaje de la hora que nos ha traído el Espíritu Santo por medio del profeta de la hora. Si son tan amables, me acompañan en San Marcos, el capítulo 9, el versículo 24, y leemos las escrituras en el nombre del Señor Jesucristo. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayúdame, incredulidad. Gloria sea al Señor. Bueno, ahora vamos a oír atentamente al Espíritu Santo la cinta para este día. Unbelief is as old as Eden. That's where it was born at, was in Eden. And unbelief is to doubt what God has said. La incredulidad es tan antigua como el Edén. Allí es donde nació, en el Edén. Y la incredulidad es dudar de lo que Dios ha dicho. Now, did you notice where unbelief was born? There was much of the Word of God considered. Ahora, ¿se fijaron dónde nació la incredulidad? Se tuvo en cuenta mucho de la palabra de Dios. For Satan said to Eve, when she said, God has said, he did not deny that God has said so and so. But he said, surely God wouldn't do a thing like that. Pues Satanás le dijo a Eva, cuando ella dijo, Dios ha dicho, él no lo negó, que Dios había dicho tal y tal cosa, sino que dijo, ciertamente, Dios no hará una cosa así. See, that was the birth of unbelief to vary one iota from God's perfect word. ¿Ven? Ese fue el nacimiento de la incredulidad. Variar en una jota de la palabra perfecta de Dios. We must stay right with it, regardless of where, or what, or how our lives and so forth must measure up with thus saith the Lord. Tenemos que quedarnos con ella. No importa dónde, ni qué, ni cómo. Nuestras vidas y todo debe cuadrar con así dice el Señor. Qué maravilloso es ver por medio de la Escritura que hay un solo pecado y es la incredulidad. La incredulidad es tan antigua como el Edén y nació en el Edén. ¿Qué es incredulidad?
es dudar de lo que Dios ha dicho en su palabra. El profeta de Dios nos dice que fumar, beber alcohol, bailar, no es pecado. Aquellas cosas son los atributos del pecado. Realmente el que los hace o el que los practica no heredará el reino de Dios, pero es por una razón específica, y es por cuanto tiene pecado en su corazón. Pecado es incredulidad. De pecado, por cuanto no creen en mí. Pero Él prometió, amados amigos, Él prometió un mensaje escritural en este tiempo, el Evangelio, para traer un cambio de naturaleza, para sacar la duda, la incredulidad, el pecado de nuestro corazón y colocar en su lugar un don divino llamado fe. Fe es un don de Dios, es la naturaleza de Cristo para unirse en revelación con toda la palabra de Dios prometida. Y fe es poder ver lo que Dios nos ha dado para este tiempo final. Por eso, en un canto muy hermoso, nuestro hermano Edgardo Rivera entona el canto Podemos ver lo que Daniel no vio y entender lo que Daniel no entendió. Y dijo, este es el día más grande, día cargado de luz. Mientras nos preparamos para el mensaje de este día, vamos a recibir a nuestro hermano Edgardo con este hermoso canto. Que sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Este es el día más grande, día colmado de luz. Es Cristo el sol de justicia que va naciendo en mi corazón. Día que fue saludado por los santos del pasado, que fueron y no vieron lo que nosotros hoy podemos ver. Podemos ver lo que Daniel no vio y entender lo que Daniel no entendió. Cristo es el misterio de Dios revela y de la novia es el Señor Rey. No puede pagar tan dulce amor que Dios en un profeta se reveló. Gracias mi Señor, porque tú me has dado el más grande día de luz. Este es el día más grande, día colmado de luz. Es Cristo el sol de justicia que va naciendo en mi corazón. Día que fue saludado por los santos del pasado, que fueron dignos y no vieron lo que nosotros hoy podemos ver. Podemos ver lo que Daniel no vio y entender lo que Daniel entendió. Cristo es el misterio de Dios revelado y de la novia es el Señor y Rey. ¿Cómo poder pagar tan dulce amor que Dios en un profeta se reveló? Gracias mi Señor, porque tú me has dado el más grande día de luz. Podemos ver lo que
es el Señor y Rey. ¿Cómo poder pagar tan dulce amor que Dios en tu profeta se reveló? Gracias mi Señor, porque tú me has dado el más grande día de luz. Gracias mi Señor, porque tú me has dado el más grande día de luz. Alabanzas sean dadas a nuestro Señor Dios Todopoderoso. Vamos a darle lugar a la bendita y sublime lectura de la palabra del Señor y al mensaje de este día, las 7 edades de la iglesia. ¿Cree usted que el Señor Dios revela sus misterios? Dios los bendiga. Vamos a dar lectura a la palabra escrita del Señor, invitándoles a ustedes, amigos, que tomen sus Biblias en sus manos y lean, por favor, del libro de Romanos, capítulo 11, versículo 25. Y leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Cree usted que el Señor Dios revela sus misterios? Aquí en la cita bíblica que hemos tomado para colocar un fundamento escritural al tema del mensaje de hoy, de nuestra primera edición, y si el Señor lo permite, para las 20 horas también será nuestro pensamiento, nuestro tema, las 7 edades de la iglesia. Aquí en Romanos capítulo 11 versículo 25, San Pablo dice de la siguiente manera: no quiero, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Qué es un misterio? Sabemos que en la Biblia hay grandes misterios, cientos y cientos de misterios. ¿Qué es un misterio? Un misterio es una cosa o asunto que se mantiene oculto o muy reservado. Así que son los misterios de Dios. Y Dios es el que ha ocultado sus secretos en misterios. Pero Él prometió darlos a conocer. Él prometió revelarlos en el tiempo del fin. En el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, le fueron dadas estas palabras al profeta Daniel. Anda, Daniel, cierra el libro y sella el libro de la profecía hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Fueron dadas estas palabras al profeta Daniel. Le fue dada la orden de que él cerrara las palabras y sellara el libro hasta el tiempo del fin. Entonces es prometido en el tiempo del fin, en este tiempo, que se cumpliría Apocalipsis capítulo 10, versículo 7, que nos dice: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Pero el día de hoy
vamos a hablar de este gran misterio que nos ha sido revelado a través del mensaje del séptimo ángel. Amén. Y es el misterio de las 7 edades de la iglesia. Entonces, en la carta a los romanos del versículo 25, nos está hablando aquí de otro misterio que tiene mucho que ver con el misterio de las 7 edades de la iglesia. Y está hablando del misterio del endurecimiento en parte a Israel. Hermanos, antes de entrar a ver lo que son las 7 edades de la iglesia, sus tiempos cronológicos, sus mensajeros y sus mensajes particulares de parte del Señor Jesús, dado a su siervo Juan por medio de un ángel, y Juan escribiéndolo para el ángel mensajero de cada una de las iglesias, desde Éfeso, la primera edad de la iglesia, hasta la Odisea, conforme a Apocalipsis capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 3. Pero antes de ingresar y de entrar a estudiar todo esto, si el Señor nos lo permite, para esta tarde, para esta noche, nuestra segunda emisión, vamos a ver este gran misterio del endurecimiento en parte a Israel, porque la causa por la cual el Señor le ha dado al pueblo gentil, le ha dado la oportunidad de que entre los gentiles llamar un pueblo para su nombre, para levantar una novia de entre los gentiles. La razón por la cual, o la causa por la cual Dios nos ha destinado y nos ha dado esta gracia, es por causa del endurecimiento en parte a Israel. ¿Por qué razón? Porque Dios no lidia con los dos pueblos al mismo tiempo. Dios primero lidió con Israel. Y entonces la Escritura profetiza y promete que el endurecimiento en parte a Israel será ¿hasta qué? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. El mensajero nos dice que la plenitud de los gentiles son las 7 edades de la iglesia. Repito, para todos los hermanos en Cristo, para todos los amigos, repito, el endurecimiento en parte fue dado a Israel. Ellos fueron cegados para darnos a nosotros los gentiles una oportunidad para que el Señor lidie con los gentiles, pero ya no como nación, porque Él lidia, trabaja, se mueve, se manifiesta a su pueblo Israel, o se manifestó a su pueblo Israel como nación. Pero a los gentiles, Dios no prometió lidiar con los gentiles como naciones o como nación, sino individualmente. Por lo tanto, oído individualmente a lo que el Espíritu Santo tiene para darle a usted en esta tarde. Muy bien, entonces, la plenitud de los gentiles es las 7 edades de la iglesia. Y esto es lo que está impidiendo de que Israel nuevamente sus ojos le sean abiertos. El endurecimiento en parte a Israel es un gran misterio que va de la mano con el misterio de la plenitud de los gentiles. Amén. Qué maravilloso. Siendo que la plenitud de los gentiles son las 7 edades de la iglesia. Hermanos, no podemos negar que Israel es el pueblo escogido de Dios. Israel es llamado en la Biblia la niña de sus ojos. El Señor levantó un pueblo especial y fue Israel. Lo hizo su pueblo.
comenzó con el patriarca Abraham. Abraham fue llamado de Ur de los Caldeos. Fue la gracia de Dios que llamó a un gentil llamado Abraham y lo escogió, no porque él fuese mejor que todos los demás, sino porque la elección de Dios colocó sus ojos en Abraham. Y Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob luchó con el ángel en Peniel y su nombre fue cambiado de Jacob, que significa suplantador, engañador, a Israel. Fue cambiado su nombre a Israel. Israel significa príncipe con Dios. Y Jacob engendró a los 12 patriarcas, de donde nacen las 12 tribus de Israel, llamadas estas 12 tribus de Israel, Israel, príncipe con Dios. A ellos, a su pueblo escogido, Dios les envió profetas sin cesar. Prometió que Él enviaría a través de esa descendencia a Cristo, conforme San Mateo, el capítulo 1. Si usted pudiese enfocar su atención, amados oyentes, en San Mateo capítulo 1, desde el versículo 1 al versículo 17, mirará la genealogía de Jesucristo y empieza desde el verso 2. Abraham engendró a Isaac. Esta fue la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, de ahí el evangelista Mateo escribe la descendencia, la genealogía de Jesucristo, viniendo desde Abraham, luego desde Isaac, después desde Jacob, de Jacob a Judá, amén, y continúa hasta que llega a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Fue la escogencia divina. Por eso Dios escogió y levantó a ese pueblo especial, porque de ellos traería la genealogía del Hijo de Dios. Entonces lidió con ellos como nación, les envió profetas sin cesar, los sacó de la esclavitud de Egipto, les dio la ley, les introdujo a la tierra prometida, les levantó reyes, les dio jueces, les dio la columna de fuego, la columna de nube, para vindicar a su profeta, especialmente al profeta Moisés, el cual fue el profeta dispensacional para Israel. Pero él vindicó a todos sus profetas. Él respaldó la palabra que él habló a través de sus profetas. Y él les dio a ellos la promesa del Mesías. Y ellos estaban atentos del cumplimiento de aquella promesa. Una raza especial, un pueblo especial. Él los escogió. Ahora quiero llamar su atención, amado oyente, de que generalmente solo hay 3 razas sobre la tierra, de donde vinieron todas las razas que existen. Toda la humanidad nacemos de estas 3 razas, generalmente hablando, y son judíos, gentiles y samaritanos. ¿De dónde nacen estas 3 razas? De los 3 hijos de Noé, Sem, Can y Jafet. Ahora, el misterio fue el endurecimiento en parte. Cuando la escritura se refiere en parte, está hablando de un cierto espacio de tiempo que solo Dios conoce. Y ese tiempo es llamado la plenitud de los gentiles, o sea, las 7 edades de la iglesia. Ahora, el endurecimiento en parte a Israel hasta que haya finalizado la plenitud de los gentiles. Hermanos amados, realmente los que esperaban la venida del Mesías eran los israelitas y también los samaritanos. Pero nosotros los gentiles no. Por esa causa, en la primera comisión
que el Señor Jesucristo les entrega a sus apóstoles, les dice en San Mateo capítulo 10 versículo 5: y estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces él enfatizó que los estaba llamando y enviando solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En San Mateo capítulo 15, versículo 26, el Señor Jesucristo trata a una gentil, a una cananea, y la trata de una forma bastante fuerte. Y esto nos hace a nosotros entender la forma, la manera en que los gentiles éramos tratados. Nosotros, nuestros antepasados, no estaban esperando la venida de un Mesías, la venida de un Salvador. Entonces éramos un pueblo idólatra, éramos un pueblo adoradores de ídolos. Y la Biblia nos trataba de una manera muy fuerte. Éramos considerados como perros. En San Mateo 15, 26, respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Fueron palabras fuertes, pero eran palabras que estaban dentro de la voluntad perfecta de Dios y era 100% la verdad. Pero aquí una gentil nos representó y en el versículo 27 de Mateo 15 le dijo al Señor: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces esas palabras agradaron tanto al Señor, amados oyentes, amados hermanos, que le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Hermanos, lo mismo el Señor habló de un gentil, el noble romano. No éramos una nación esperando la venida del Mesías. Dios trató también y trata individualmente. El noble romano dijo estas palabras: Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Por esa razón, en San Juan capítulo 10, versículo 16, el Señor Jesucristo habló de otras ovejas que él tendría que llamar más adelante. También tengo otras ovejas. San Juan capítulo 10, verso 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil, hablando del redil de Israel. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, mi evangelio, y habrá un rebaño y un pastor. Amén. Ahora, para que se dé la oportunidad a nosotros los gentiles, el Señor Dios Todopoderoso iba a hacer lo siguiente. San Juan capítulo 9, versículo 39. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, hablando de los gentiles, de los predestinados, y los que ven sean cegados. Estaba hablando de Israel. Así que su pueblo amado, la niña de sus ojos, su pueblo escogido, proféticamente tenía que ser cegado por Dios para que ellos rechazaren al verbo de vida, y por causa de su endurecimiento, nosotros los gentiles poder tener una oportunidad de ser llamados, escogidos desde antes de la fundación del mundo, predestinados para ser un pueblo para su nombre. Hermanos, esto toca profundamente nuestros corazones. Conforme San Lucas capítulo 23, versículo 24, leemos este tremendo versículo. Ya estamos finalizando. San Lucas capítulo 23, versículo número 24. En la cruz, el Señor Jesucristo dice estas palabras. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Amados hermanos, estas palabras son verdaderas. Ellos no sabían lo que estaban haciendo. Ellos estaban adorando al Señor en sus sinagogas, cantando salmos. Por ejemplo, cantando el Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en el mismo momento en que ellos estaban cantando en las sinagogas, el Señor Jesucristo estaba expresando en la cruz del Calvario el cumplimiento de la profecía. Ahora estaban ciegos espiritualmente hablando, pero el Señor hizo y lo hizo de esta manera para darnos una gran oportunidad. Bendita la gracia del Señor Dios y su inefable y poderosa palabra. Para que se cumpliese San Juan capítulo 1 versículo 11 y 12. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Es la gracia de Dios. A los suyos vino y los suyos, Israel, no le recibió. ¿Por qué causa? Porque Dios mismo los cegó para darnos a nosotros, los gentiles, esta gran oportunidad. Y en Efesios capítulo 2, verso 11 al 15, el Señor nos habla a través de su palabra. Reconciliación por medio de la cruz. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces, gracias a la cruz del Señor Jesucristo y su todo suficiente sacrificio, fue el pago de la propiciación, de la redención, no solamente para el pueblo de Israel, sino también para los escogidos de entre los gentiles. Por esa causa, amados hermanos, en Hechos capítulo 11 versículo 1, el apóstol Pedro, con la llave en su mano del reino de los cielos, abrió la puerta de gracia para Cornelio y su familia, para aquel romano que anhelaba recibir el evangelio de su día, de su edad, de su tiempo. Y mientras Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, conforme Hechos capítulo 10, verso 44 y 45. En Hechos capítulo 11, versículo 1, los apóstoles oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, y para ellos era algo demasiado asombroso, pero fue el plan destinado de Dios para los gentiles. Por lo tanto, Dios levantó al apóstol Pablo, fue llamado a ser apóstol y profeta a los gentiles. Y en Hechos capítulo 13, desde el verso 44 al 48, leemos de la siguiente manera. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis
y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Pablo fue colocado y establecido como el primer mensajero a la primera edad de la iglesia, formando parte de la plenitud de los gentiles, y él fue puesto conforme Hechos 13:47, fue colocado para luz y para salvación. Verso 48, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Hoy nos seguimos regocijando y damos gloria a Dios por haberse sido tenidos en la gran escogencia divina para recibir el evangelio y así ser contados con los que estaban ordenados para vida eterna. Amados, entonces Dios lidió con Israel, lo cegó, lo endureció en parte, para que entrase la plenitud de los gentiles, las 7 edades de la iglesia. Y después de que terminen las edades de la iglesia, entonces el Señor abrirá los ojos de su amado pueblo Israel, para que ellos reciban el evangelio, para que sus ojos sean abiertos. Hermanos amados, este es el gran misterio que va ligado del otro gran misterio, la plenitud de los gentiles. Y todo esto, ¿con qué propósito es? Hechos capítulo 15, versículo 14. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre. Y ese precioso pueblo para su nombre, el mensajero dice de la siguiente manera en la edad de Éfeso: ahora pues, pienso que hay otra cosa que usted debe saber. Las 7 iglesias a las cuales Juan se dirige están en Asia Menor y todas son iglesias gentiles. Él no le dice nada a la iglesia de Jerusalén, que en su mayor parte estaba integrada por judíos y quizás unos pocos gentiles. La razón es que Dios se había tornado de los judíos a los gentiles. Así que el todo de las edades de la iglesia es Dios lidiando con los gentiles y llamando a una novia gentil para sí mismo. Por lo tanto, las edades de la iglesia y la plenitud de los gentiles son una misma cosa. Que el Señor Dios bendiga a cada oyente, es mi sincera petición mientras oramos. Amoroso y eterno Padre de verdad, usted prometió enviar tu Espíritu para decirnos las cosas que estaban por venir, para revelarnos y recordarnos lo que tú nos has hablado a través de la Escritura. Y dijiste, amado Señor, que tomaría de lo tuyo y nos lo haría saber. Y no hablaría nada de su propia cuenta, sino que hablaría tomando de usted, Señor. Gracias, Padre, por este evangelio. Señor, porque es el evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas para abrir los ojos espirituales de aquellos gentiles que todavía están cegados por los espejismos de las denominaciones. Señor, ruego que si hay alguien entre nosotros que requiere que usted le abra los ojos espirituales, entonces, amado Señor, en el nombre de Jesucristo, oramos que los ojos espirituales sean abiertos y poder ver el evangelio del tiempo del fin, porque lo rogamos y lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, y entregamos en tus manos este programa radial
Y también oramos por el que vendrá hoy a las 20 horas, pidiendo, Señor, que nos permitas la gran oportunidad de continuar evangelizando con tu palabra de vida, con la palabra hablada, con la palabra que trae, Señor, sanidad en los ojos espirituales, porque lo rogamos todos juntos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria al nombre que es sobre todo nombre. Amados hermanos, amados oyentes, qué bueno es haber compartido con todos ustedes. Nos despedimos deseando a cada uno que el Señor Jesucristo los bendiga y cada uno pueda tener la oportunidad de poder escudriñar estas verdades, de poder profundizar, de poder orar al Señor pidiéndole que les dé revelación. Solo creed, todo es posible, y nos despedimos. Shalom para cada uno de ustedes. Ha sido un privilegio contar con la presencia de cada uno de ustedes y por ahora nos tenemos que despedir, no sin antes extenderles la más cordial invitación para que nos continúen sintonizando los días lunes, martes, jueves y sábados a las 14 horas primera emisión y a las 20 horas segunda emisión. Invitación realizada por la Iglesia Cristiana de Restauración, Tabernáculo Nido de Águilas, de la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Acuerdo ministerial número 0556. Para su servicio, teléfono celular de contacto y WhatsApp 098 67 31 454. Sus oraciones por este su programa, el evangelismo en el tiempo del fin, y anhelamos, si el Señor lo permite, una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga, amados hermanos.